Contento, hermanos, de poder estar hoy nuevamente con ustedes y compartir esta reunión con ustedes, compartir hoy la palabra del Señor. Aunque no he podido estar frecuentemente, pero los voy siguiendo. Katy es muy fiel, me manda el link que había hasta ahora de las reuniones y casi el 50% de los domingos he podido, no en el domingo porque siempre estamos más ocupados los domingos, pero después durante la semana estar escuchando, participando, escuchando la alabanza, los testimonios y la palabra. Siempre me he regocijado y he sido edificado al participar de las reuniones de aquí. El tema que quiero hoy compartir con ustedes tiene un título un poquito largo. Lo digo para encaminar nuestros pensamientos en esa dirección. Luego vamos a leer el pasaje de la palabra. Dios reencaminará todo lo que ha sucedido y está sucediendo en nuestro país para el progreso del Evangelio. Todo. Repito, Dios reencaminará todo lo que ha sucedido y está sucediendo en nuestro país para el progreso del Evangelio. Y la lectura está en Filipenses, capítulo 1. Claudio el domingo pasado habló sobre Filipenses capítulo 2. Yo voy al capítulo 1 y les invito a leer los versículos 12 hasta el 14. Pablo escribe esta carta, como también varias otras cartas, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y la carta a Filemón, desde la cárcel, desde su primer encarcelamiento en Roma. Y uno podría pensar humanamente, qué pena, qué despropósito. Un apóstol en prisión es un desperdicio. ¿Qué mejor que un apóstol permaneciera en libertad para seguir evangelizando y plantando iglesias en otras naciones como lo venía haciendo el apóstol Pablo? Quizás era el más dinámico en ese sentido, pero estaba en la prisión. Sin embargo, él desde la cárcel, leamos lo que le dice a los hermanos de la iglesia de Filipos. Dice: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Resulta extraña esta afirmación del apóstol. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio.
¿A quién se le ocurriría que el encarcelamiento de un apóstol como Pablo, el principal evangelizador de las naciones de ese tiempo, pudiera redundar en el progreso del evangelio? Por otro lado, sería lógico pensar que los hermanos que estaban en el Imperio Romano, al enterarse que a Pablo lo habían encarcelado por predicar el evangelio, tuvieran temor y se acobardaran de predicar para no correr la misma suerte de Pablo. Pero Pablo dice que sucedió todo lo contrario. La mayoría de los hermanos, dice Pablo, tomando ánimo en el Señor por mis prisiones, surgió el efecto contrario. En vez de achicarse, atemorizarse, acobardarse, callarse, no predicar, tomaron coraje, tomaron ánimo por mis prisiones y se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Qué maravilloso es lo que Dios puede hacer. Por eso yo algunas veces he dicho que Dios es el mejor karateca. Dicen que el karateca sabe usar la fuerza del contrario para derribarlo. Y Dios usó la fuerza del contrario para que el evangelio avanzara más. Y aún hay otro propósito aquí de Dios que posiblemente ni siquiera Pablo en ese momento se dio cuenta. Gracias a ese primer encarcelamiento de Pablo en Roma, Pablo, al estar preso en la cárcel, tenía mucho tiempo para orar, para estar en comunión con Dios, para recibir revelación y para escribir 4 epístolas. Hoy es muy fácil escribir. En cualquier lugar hay un lápiz, un papel, una computadora, una impresora. Pero en aquel tiempo, y en la cárcel, ¿cómo hizo él para conseguir esos papiros y tinta y pluma para escribir? Y escribió en ese encarcelamiento, como dije antes, 4 cartas. La epístola a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y una epístola a Filemón. Qué tremenda revelación hay en estas epístolas, especialmente en las 3 primeras. Es una riqueza extraordinaria. Y eso quedó, gracias a su encarcelamiento, quedó para la iglesia de todos los siglos y nosotros lo tenemos en nuestro Nuevo Testamento. ¿Qué pérdida hubiera sido para la iglesia no tener esas epístolas? Porque posiblemente cuando Pablo se enteró que en Éfeso había una amenaza de división, si él no estuviera preso, seguramente iría él personalmente para corregir o para animar y evitar con la palabra cualquier división posible. Pero no, como estaba preso, tuvo que escribir. Y al escribir, lo escrito queda. Y quedó hasta hoy. Bendito sea el Señor. Qué sabio que es Dios. Qué maravilloso es. No hay ninguna duda de que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y Dios, por medio del profeta Isaías,
Dice en Isaías 55, los versículos 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que los pensamientos, los planes de Dios, sus caminos son muy superiores a los nuestros. ¿Cuántos dicen amén? Así que con humildad y maravillados ante Él, ante su sabiduría y sus caminos y pensamientos, nos inclinamos y le adoramos. Ahora, ¿a qué viene todo esto? Apliquémoslo a nuestra situación en Argentina. Como dije, las cosas que han pasado y están pasando en nuestro país, Dios las reencaminará para el progreso del Evangelio. Veamos. ¿Cuál es la situación de nuestro país? No hace falta hablar mucho de eso porque todos vivimos aquí y lo vemos todos los días. Desde hace años venimos orando por el bien de nuestra Argentina, por los gobernantes. Y aparentemente todo está cada vez peor. Y además de eso, la pandemia ha trastornado y complicado muchas cosas y ha traído dolor a muchas familias, aunque esto es algo a nivel mundial, pero nosotros vivimos acá, lo sufrimos aquí. La economía está en una crisis, ni hace falta decirlo. La inflación galopante, el futuro incierto, 45% de pobres, empresas y negocios quebrados, los sueldos no alcanzan. Falta de confianza, falta de futuro, la inseguridad, los robos, los crímenes, creando temores, angustia en la gente, inseguridad. El humor social da muestras de cansancio, enojos, manifestaciones, piquetes. Y sobre todo eso se agrega la confusión moral, el desorden moral en la sociedad, el aborto, la ideología de género, querer imponer en las escuelas la enseñanza, la educación sexual integral con todo lo que para muchos eso significa, la identidad binaria, los divorcios que aumentan, el vivir en pareja, cambiar de pareja cada rato, y la actual crisis política que todo lo agrava y complica. Podemos decir, como Pablo, que las cosas que están pasando en nuestro país redundarán más bien para el progreso del Evangelio. Parece una locura, pero voy a mostrarles que es así. Mi mensaje hoy apunta a responder a esta pregunta. Permítanme traer a colación un artículo
que leí hace pocas semanas en un periódico. Aunque en realidad este artículo fue publicado en mayo del año pasado, yo lo encontré con esas conexiones que hay cuando uno entra en celular, lo encontré recién hace pocas semanas. El periodista Patricio Zunini, periodista de Infobae, fue el que publicó esta nota que dice algo muy interesante. Mientras en redes sociales y discusiones mediáticas se deja entrever que atravesamos la época más secular de la historia, diferentes voces salen al cruce con otro discurso. Uno de ellos es Iván Petrella, quien lejos de enmarcar a nuestro presente crispado y vertiginoso como un tiempo sin fe, plantea que la influencia de la religión es mucho mayor de lo esperable. Hoy, señala, más del 80% de la población mundial asegura profesar alguna religión. ¿Quién es Iván Petrella? Es un agnóstico. Un agnóstico es alguien que no es como el ateo. El ateo dice Dios no existe. El agnóstico dice no podemos saber, no hay cómo saber si Dios existe o no. Y si existiera, no se nos ha revelado con la suficiente claridad como para que podamos confiar en Él. Eso es lo que dicen los agnósticos. Iván Petrella tiene un doctorado en religión otorgado por la Universidad de Harvard y entre 2015 y 2017 fue secretario de Integración Federal y Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura aquí en Argentina. Y publicó un ensayo que se titula Dios en el siglo XXI. El título de la entrevista que publicó este periodista son las palabras del propio Iván Petrella. Y él dice, como agnóstico, envidio a los creyentes. La última pregunta, el artículo es largo, yo voy a leer solo la respuesta a la última pregunta que le hizo el periodista. Pregunta, ¿cuál es el rol de la religión en el contexto actual de aislamiento y pandemia? Y esta fue su respuesta. En marzo del 2020 fue el mes de mayor búsqueda en Google de la palabra plegaria en los últimos 5 años. Hace poco salió una nota, sigue diciendo él, que decía que desde que empezó la pandemia, el libro más vendido de la Villa 31 es la Biblia. ¿Qué tal? Se sabe, dice Petrella, que en tiempos de crisis la religiosidad aumenta. En momentos de incertidumbre, las religiones tienen la ventaja comparativa de dar certezas y además dan consuelo. Como agnóstico, a veces siento cierta envidia hacia el creyente. Incluso diría envidio al fundamentalista. Sería bastante reconfortante creer que hay vida más allá de la muerte. Por otro lado, dice Petrella, la pandemia aceleró algunas tendencias que ya existían.
como reuniones y conglomeraciones religiosas de manera virtual. Es algo que tampoco debería sorprender, porque la religión siempre avanzó de la mano de la tecnología. El protestantismo lo hizo gracias a la imprenta. El primer libro que se imprimió cuando Gutenberg inventó la imprenta, ¿cuál fue? La Biblia. Y si hoy es igual. El protestantismo lo hizo gracias a la imprenta. Los primeros movimientos de telepredicadores con el televisor. La incorporación de nuevas tecnologías para dar mensajes religiosos no es ninguna novedad. Y lo último en relación a esto, salimos a caminar todos los días y no vemos la muerte, la enfermedad y la vejez. Construimos palacios mentales para no ver nuestra mortalidad. Pero hay veces, como en esta pandemia, en que esas paredes no aguantan, se caen a pedazos. En un punto, hoy estamos como en el origen del budismo, viviendo lo que vivió Siddhartha cuando salió del palacio por primera vez y lo llevó a su búsqueda espiritual. Bueno, hasta ahí la nota de este periodista a Petrella. Queridos hermanos y hermanas, todo lo que está sucediendo me hace pensar en el hijo pródigo. Un joven que reclamó su herencia antes de tiempo. El padre no peleó, se lo dio. Y se alejó de la casa de su padre para vivir sin autoridad, sin leyes, sin mandatos, sin rendir cuenta a nadie, libremente. Mientras este joven contaba con dinero, tenía de todo. Fiestas, mujeres, placeres, diversión. Ni se acordaba de su padre. Pero un día tocó fondo. Se acabó el dinero. Quebró económicamente. Inmediatamente se acabaron los amigos, las fiestas. Dice, bueno, puedo trabajar. Pero vino hambre y no había trabajo. Una crisis muy grande. Llegó la miseria, la desocupación. No conseguía trabajo de ninguna forma. Para la cultura judía de aquella época no había nada más indigno que tener que apacentar cerdos. Y ese fue el único trabajo que consiguió. Ni siquiera le permitían comer de las algarrobas que comían los cerdos. Realmente el joven tocó fondo. ¿Le hizo bien o le hizo mal tocar fondo? Pero esa crisis le obligó a reflexionar. Se acordó de la casa de su padre. ¿Cómo vivía antes? Tenía todo.
de lo estúpido que fue al tomar la decisión de irse de su casa. El texto bíblico en Lucas 15, 17 al 18 dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y tomó la decisión correcta. Dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Haceme como uno de tus peones. Hermanos, creo que Dios ya está usando y va a usar esta crisis para que muchos vuelvan a Él. Según las estadísticas, el 70% de la población de Argentina son católicos. Tradicionales, pero católicos, tienen la cultura católica. El 15% son evangélicos, según CONICET. 85% cristianos, muchos nominales. Cuando estos tocan fondo, ¿a dónde vuelven? Van a volver a Dios. No todos tocaron fondo, muchos ya, otros van a tocar más adelante. Creo que Dios va a usar esta crisis, ya está usando, para que muchos vuelvan a Él. Hasta un agnóstico como Iván Petrella lo profetiza. Y el texto bíblico dice, lo más importante es esto, dice así: no solo dijo me levantaré e iré, sino y levantándose vino a su padre. Hermanos, hay mucha gente hoy que tiene hambre y nosotros tenemos pan. Tenemos pan fresco, tenemos palabra de Dios. Amén. Cuando el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, fue elegido papa, recuerdo bien, marzo del 2013, hubo un avivamiento religioso en Argentina. Trajo un contagio. Los templos católicos se llenaron. Hasta por los locutores, los periodistas por televisión hablaban de Dios, y los que eran cristianos en forma oculta ahora hablaban de su fe. Recuerdo en un programa de noticiero, una periodista fue con la Biblia y puso la Biblia sobre la mesa. ¿Y qué pasó? Duró pocos meses. La gente tenía hambre. No sé por qué esos efectos
de que un papa argentino tenemos provocó un deseo de acercarse a las iglesias, pero lamentablemente la gente tenía hambre y la mayoría de los curas no tenían pan. Tenían ceremonias, tenían ritos, pero no tenían pan. Y la gente, así como llenó, volvió a vaciarlo. Pero nosotros tenemos pan. Amén. Vos tenés pan. Tenés palabra de Dios. Esta gente que hoy está tocando fondo, que no tiene certeza, tiene temor, tiene angustia, no sabe qué le espera en el futuro. Nosotros tenemos lo que la gente necesita. No van a volver multitudes, van a volver de a uno. Tenemos que estar atentos a uno que vuelve. La gente no tiene paz, nosotros tenemos. Amén. Tenemos. La gente no tiene fe y nosotros tenemos fe. Y le podemos dar fe a ellos, dándoles la palabra de Dios, porque la fe viene por oír. La gente no tiene esperanza, nosotros la tenemos. La gente no sabe orar. Nosotros podemos enseñarles a orar. La gente no sabe cuál es la verdad. Nosotros la sabemos. La gente no sabe lo que está bien y lo que está mal. Están confundidos. Nosotros no estamos confundidos. Tenemos la verdad, tenemos certeza. Y tenemos amor por los que están confundidos. La gente no sabe cómo regresar a Dios. Nosotros les podemos ayudar. La gente no conoce el maravilloso plan de Dios para sus vidas. Nosotros les podemos explicar. La gente está cansada de malas noticias. Y nosotros tenemos buenas noticias. La gente necesita a Cristo. Y nosotros le podemos compartir al Cristo que nos salvó. Podemos compartir con ellos y ayudarles a recibir a Cristo. ¿Cómo descubriremos quiénes son los que tienen hambre? Es muy fácil. Dándoles la palabra. Solamente decirle, Dios te bendiga. Solo decirle, yo tengo paz porque Cristo vive en mí. Cualquier palabra. Es como tirarle una señal y el que tiene hambre, ¡pah!, va a haber un eco. Va a haber una respuesta. No trates de darle pan al que no tiene hambre todavía. No te apresures con el que no tocó fondo. Espera un poco. Va a haber muchos más que van a tocar fondo. Pero demos la palabra con abundancia. Todos los momentos, cada vez que podamos, una frase, un testimonio, estemos atentos. Hablemos de Cristo con naturalidad, sin temores, con amor, con entusiasmo, con libertad. Y descubriremos cada día a los que responden.
y tienen hambre. Amén. Pero sí, tengo que decirles algo más. Necesitamos tener un corazón de padre. Porque el muchacho tocó fondo y no sabía cómo en la otra punta iba a ser recibido. Fue con un perfil muy bajo. Pero la clave de la salvación de este muchacho fue que había un padre que lo estaba esperando. Dice Lucas 15:20, y cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Esto es lo que necesitamos hoy. Tener un corazón de padre, un corazón de madre para los que tienen hambre, para los que tocaron fondo. Un corazón de padre para aquel que quiere volver. Este padre dice que aún estando lejos, lo vio. ¿Cómo lo vio? Es que este padre, para ver lejos, habría salido de las 4 paredes de su casa. Quizás tenía un patio, un jardín delante de la casa, o un mirador, no sé, una galería. Y se sentaba allí, seguramente todos los días, esperando un día ver a su hijo volver. Y cuando lo vio, hermanos, necesitamos mirar más allá de nuestras 4 paredes. Necesitamos salir afuera. Necesitamos mirar, observar, a ver quién vuelve. Y fue movido a misericordia. El hijo estaba en un estado miserable y el padre tuvo misericordia y corrió. No sé cuántos años tendría el padre. Tenía un hijo joven. Sería mayor, sería anciano, pero corrió. Hizo un esfuerzo extraordinario. Y se echó sobre su cuello y lo besó. Necesitamos ser una iglesia que sale de las 4 paredes. Una iglesia que tenga corazón de padre para los perdidos, para los miserables. Una iglesia que no reprocha, que no condena, sino que abraza, que perdona, que ama, que besa, que acoge, no importa cómo esté. Necesitamos ser una iglesia que ve más allá de nosotros mismos. Necesitamos ser una iglesia que corre hacia el pecador. Una iglesia que abraza a los que sufren.
una iglesia que oye a la gente. El padre no le dijo nada al muchacho. El que habló fue el muchacho. Pero el padre ni le dejó terminar el discurso. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y antes que diga más, ya lo abrazó y le tapó la boca con el abrazo. Pero el padre no le dijo nada. Nosotros somos muy rápidos en hablar a la gente. Tenemos que escuchar a la gente. Aprender a escuchar. La gente quiere abrirse, quiere desahogarse, quiere expresarse. Escuchemos, abracemos, lloremos con el que llora. Necesitamos ser una iglesia de menos palabras y más acciones. Mostrar amor en vez de predicar sobre el amor. Necesitamos ser una iglesia menos estructurada, más humana, más cercana a la gente, más solidaria, más servicial, más sencilla, más espontánea. Necesitamos ser una iglesia que le devuelve a las personas su dignidad. El padre habló, pero no al joven. Habló a sus sirvientes, le dijo: saquen vestido, calzado, maten el becerro gordo, pongan la mesa, hagamos fiesta. Una iglesia que provee para las necesidades, que le devuelve a la gente dignidad, alegría, fiesta. Hermanos, vamos a ver maravillas los próximos meses, los próximos años. Amén. Este lugar va a quedar chico si cada uno de nosotros tenemos un corazón de padre hacia los que están mal. No vas a ganar a los de pañuelo verde discutiendo con ellos. Nunca gané a nadie discutiendo. Vas a ganar a muchos de ellos amándolos, escuchándolos sin discutir, mostrándoles de alguna manera que los amás, mostrando la diferencia. Un pedazo de pan puede ser una palabra que el Espíritu Santo te dé para esa persona y cambia toda la historia. Queridos hermanos, quiero que sepan que las cosas que han pasado y están pasando en nuestro país redundarán más bien para el progreso del Evangelio. ¿Me comprenden ahora? ¿Cuántos dicen amén? Muchos están tocando fondo, que estemos cerca de ellos. Otros lo harán de aquí a poco. La gente tiene hambre. Nosotros tenemos pan. La autora de la serie El Reino, que salió en Netflix, dijo que hizo esa serie
porque le preocupa el crecimiento de los evangélicos en América Latina y especialmente en Argentina. Su intención al hacer esa serie fue frenar el crecimiento del evangelio. Pierde el tiempo. Nada ni nadie podrá detener el avance del reino de Dios. En Argentina, en Latinoamérica y en el mundo. Esta es la visión que tuvo el profeta Habacuc. La tierra será llena del conocimiento ¿de qué? De la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Y la palabra profética se va a cumplir. Aplicado esta palabra a nuestro país, podemos afirmar: la Argentina será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. ¿Cuántos dicen amén? Y así será. La palabra se cumplirá. Veremos en Argentina el avivamiento más grande de la historia. Las cosas que están sucediendo, por más negativas que sean, redundarán más bien en el progreso del Evangelio. Y termino con las palabras de Pablo a Timoteo. En la última carta que el apóstol escribió desde su segundo encarcelamiento en Roma antes de ser ejecutado. Segunda Timoteo 4, los primeros 2 versículos. Le dice así: Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Nos toca, hermanos, cobrar ánimo en el Señor y atrevernos mucho más a hablar la palabra sin temor. Amén. Oremos al Señor. Te invito a ponerte de pie. Gracias, Señor, te damos por tu palabra.